Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En esta video clase vamos a cerrar lo que tiene que ver con el tema de estadística y vamos a dar inicio a el área de la probabilidad. Vamos directo al grano. Vamos a cerrar entonces con lo que tiene que ver con el cálculo de los cuartiles, ahora en este caso para los datos agrupados. Tenemos aquí esencialmente dos pasos que son los que tenemos que seguir para el cálculo de los cuartiles. El primer paso consiste en utilizar la fórmula para la determinación de la posición del cuartil. En este caso démonos cuenta de que n es el número de datos con el que estemos trabajando, bien sea muestra o población. K va a ser el número del cuartil. En este caso recuerden que nosotros manejamos 3 cuartiles en vista de que vamos a dividir nuestra base de datos en 4 partes iguales. Utilizamos primero esta fórmula para determinar dónde va a ubicarse el cuartil dentro de nuestra tabla de frecuencias. Luego recurrimos a esta fórmula que aparece aquí abajo, que en este momento vamos a explicar. Vamos a hacer el trabajo detenido con los cuartiles para que lo que tiene que ver con los deciles y los percentiles lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, en este caso, nosotros lo primero que vamos a hacer es determinar a partir de este primer paso en qué intervalo o en qué clase se encuentra nuestro cuartil, bien sea el 1, el 2 o el 3. Luego de haber determinado eso, pues entonces recurrimos a la fórmula, miramos cuál es el límite inferior de esa clase o de ese intervalo, cuál es el número de datos que tenemos en total para utilizarlo aquí en esta parte. Aquí utilizamos el límite inferior, aquí hacemos el cálculo con el número total de datos o la suma de frecuencias absolutas. Luego a eso le restamos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la clase anterior al que nosotros determinamos que es en el que se encuentra el cuartil. Y finalmente todo eso lo multiplicamos por la amplitud del intervalo o de la clase. Esa es la manera que vamos a utilizar entonces la fórmula de los cuartiles. Bien, entonces tenemos este ejemplo en el que nos dan una tabla de frecuencia, no nos dan información sobre de qué se trata esa tabla de frecuencia o qué tipo de información contiene, que no es lo relevante acá. Vamos a hacer la determinación del primer cuartil utilizando obviamente la fórmula. Los demás pues los dejamos ahí como pendientes en vista de que tenemos que necesariamente ganar más tiempo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar la fórmula de la posición del cuartil. Entonces vamos a hacer uso de esta parte de la fórmula K por N sobre 4. En este caso, como vamos a determinar el primer cuartil, el valor de K es 1, el valor de N lo podemos mirar acá, es 65, entonces ponemos aquí 65, todo esto dividido en 4. Esto pues obviamente nos da un valor de 65 sobre 4, que numéricamente o decimalmente sería 16.25. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debo hacer yo ahora? Me voy a remitir a esta columna. Y en esta columna yo voy a empezar a mirar cuándo ocurre que la frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez este valor que yo determiné como el posicionador del cuartil. Entonces me doy cuenta de que esta es 8, esta no me sirve, porque obviamente no supera los 16.25, pero esta que es 18 sí ya lo supera. Eso quiere decir, porque 18 obviamente es mayor que 16.25, eso quiere decir entonces que el primer cuartil va a estar ubicado entonces en este intervalo o en esta clase. Lo que hacemos a continuación pues obviamente es utilizar esta fórmula que tenemos acá para determinar el valor del cuartil número 1. Entonces en este caso lo primero que nos dice la fórmula es ubique cuál es el límite inferior de ese intervalo donde está ubicado el cuartil. Yo vengo acá y miro, veo que el límite inferior es 60, entonces acá pongo 60, luego eso súmelo con la posición del cuartil, que esencialmente es esta parte que tenemos aquí, pues esencialmente es esta que ya determinamos, podemos ponerla ahí de una vez, 16.25 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de que esta es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del cuartil y esta de acá, este 8, sería el valor de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es la que necesitamos. Entonces, aquí vendría esto dando 8. Todo esto dividido en la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil, que en este caso, en vista de que este es el intervalo, sería 10. Ponemos ese 10 acá y todo esto finalmente multiplicado por la amplitud del intervalo, que vendría siendo la resta de estos dos límites o de al superior que es 70, restarle los 60 del inferior, eso nos da un valor de 10. Metemos esto en una calculadora y el resultado nos dará el valor del primer cuartil, que es en este caso 68.25. Ese sería entonces el valor del primer cuartil. De la misma manera, llevando a cabo el mismo procedimiento, pasaríamos a obtener lo que son los cuartiles 2 y
3 para esta distribución de frecuencias presentada en esta tabla. El procedimiento para el cálculo de los deciles y los percentiles, que son las otras medidas de posición que nosotros mencionamos, no lo vamos a profundizar mucho en vista de que se trata esencialmente de fórmulas que, si bien no son iguales, sí son muy similares a la que utilizamos para el cálculo de los cuartiles. Entonces, en este caso, pues no valdría la pena tener que hacer un ejemplo para cada una de ellas. Vamos a hacer una descripción muy rápida de cada una de estas medidas de posición y de la fórmula, por supuesto, que está en la parte inferior. Los deciles son 9, se designan con las letras con la letra D mayúscula y el número correspondiente a cada uno de ellos. Dividen la base de datos en 10 partes iguales y dan los valores correspondientes al 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta el 90% de los datos para el decil número 9. Vale la aclaración de que el decil 5, así como ocurría con el cuartil número 2, coincide con la mediana. Y esta que está aquí abajo, entonces, es la fórmula para el cálculo de los deciles, que se utiliza de manera muy similar a cómo utilizamos la fórmula para calcular los cuartiles. En el caso de los percentiles, bueno, son 99 para que la base de datos que dividida en 100 partes iguales determinarán los valores correspondientes al 1, 2, etcétera, hasta el 99% correspondiente al percentil 99. Los percentiles se nombran con la letra P mayúscula y el subíndice correspondiente al número del percentil que estemos determinando. Particularmente aquí cabe decir que el percentil 50, que se encuentra en todo el centro, coincide con la mediana. Y esta es la fórmula entonces de los percentiles. Démonos cuenta de que es una fórmula muy similar a la fórmula utilizada para el cálculo de los cuartiles. Entonces, en este caso, pues el procedimiento sería también muy similar. Entramos ahora en el tema de la probabilidad. Desde el punto de vista más esencial, bueno, la probabilidad es una medida de la certeza, de la seguridad o de la posibilidad de que un evento ocurra. ¿Y qué es un evento? Bueno, un evento esencialmente es aquello que implica unos resultados específicos, aquella situación que implica unos resultados específicos. Poco a poco iremos aclarando a partir de los ejemplos que desarrollemos de qué se trata eso de lo que hablamos cuando hablamos de un evento. La fórmula de la probabilidad está dada por esta forma. Entonces, en este caso nosotros designamos primero que todo la probabilidad con la letra P mayúscula y resulta de la razón o la división de un número en el numerador y un número en el denominador. El numerador en este caso está designado por el hashtag E y el denominador por el hashtag S. En este caso el numerador corresponde al número de elementos favorables y ya pues ahorita explicaremos qué es lo que tiene que ver con favorabilidad. Y el denominador determina el número total de eventos que pueden ocurrir. Cuando hablamos de eventos favorables, esencialmente hablamos de los eventos que cumplen una condición específica que yo haya predeterminado o que me pida específicamente hallar un ejercicio. Esos serían los elementos favorables. No tiene nada que ver con que si son positivos o negativos, simplemente que cumplan con una condición dada. Y el número total de eventos, pues son todos los posibles resultados que incluyen todas las posibles condiciones, incluso las favorables y las no favorables, por supuesto, dentro del experimento que yo estoy realizando. Características de la probabilidad: siempre es un número positivo, su valor siempre estará entre 0 y 1. Si tenemos una probabilidad de 0, eso implica una imposibilidad de que ocurra el evento. Si tenemos una probabilidad con un valor de 1, eso implica que es un evento totalmente seguro. Los eventos que simplemente son probables o posibles, pues tendrán un valor entre 0 y 1 para su valor de probabilidad. Para ilustrar este concepto sencillo de probabilidad, entonces tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea mayor que 4? En este caso, pues obviamente nosotros podemos imaginar un dado regular como este que tenemos acá, con 6 caras, cada una con un número distinto, designados desde el 1 hasta el número 6, que son los que tenemos acá, y por tanto, en vista de que son 6 números o 6 posibilidades, cuando nosotros vayamos a determinar el número de posibilidades o el número total de eventos posibles, en este caso los eventos esencialmente en este experimento que consiste en lanzar un dado, esencialmente son el valor o el resultado que caiga al lanzar ese dado o la cara que quede hacia la parte superior. En este caso, pues obviamente hablar de todas las posibilidades de valor para esa cara que queda en la parte superior después de lanzado el dado, pues tendríamos 6 valores diferentes y por lo tanto decimos que el número total de eventos es de 6, que son las 6 posibles caras que tiene el dado. Por otro lado, al hablar de eventos favorables, pues obviamente son aquellos que cumplan esta condición de que sea mayor que 4. Y en este caso, pues obviamente solo tendríamos 2. El resultado con la cara superior en 5 o que
que la cara superior quede en 5 después de haber lanzado el dado, o que quede en 6. Son los dos únicos valores que cumplen con la condición de ser mayores que 4. Por lo tanto, entonces decimos que el número total de eventos favorables es 2. Esos dos valores únicos que cumplen con la condición de ser mayores que 4. Démonos cuenta de que no tiene nada que ver con ser positivos o negativos, no tienen que ver con buscar un objetivo a partir de ese resultado, sino simplemente con cumplir una condición. En este caso la condición pues obviamente es que sea mayor que 4. Entonces recurrimos a la fórmula que tenemos aquí arriba, tomamos entonces el número total de eventos favorables que dijimos que era 2, el número total de eventos que dijimos que era 6, lo ponemos en la forma de la probabilidad, simplificamos en este caso por 2, nos queda un valor de probabilidad de 1/3. Mire que la probabilidad se puede definir o designar de 3 formas posibles: en forma racional, en forma decimal, en este caso decimal periódico, y en forma porcentual. Todos corresponden a un mismo valor de probabilidad. Entonces, si quisiéramos dar el resultado en palabras, podríamos decir que la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea mayor que 4 es de 1/3, de 0.33 o de un 33.33%. Chicos y chicas, tarea para la próxima semana: ejercicios 1 y 2, bloque 2 de ejercicios de la guía 1 del segundo periodo. Existe otra forma de determinar la probabilidad cuando contamos con los datos organizados en forma de tablas de frecuencia, en este caso de tablas de contingencia. Ya no a partir del evento original, sino ya a partir de una base de datos organizada. Entonces nosotros vamos a hablar aquí esencialmente para dar, digámoslo así, una mayor profundización al tema de probabilidad de lo que son las tablas de contingencia. De forma muy sencilla, una tabla de contingencia esencialmente son dos tablas de frecuencias de las que nosotros trabajamos anteriormente, simplemente que están cruzadas. Su información está cruzada. Fíjense en lo siguiente: si nosotros hiciéramos aquí en este caso, para esta tabla que es de contingencia, hiciéramos inicialmente una tabla de frecuencias que tuviera únicamente la información correspondiente al grupo socioeconómico de cierto grupo de personas, de cierta cantidad de personas, pues obviamente tendríamos en esa tabla de frecuencias los resultados que están aquí en la parte inferior. Habría una cantidad que correspondería a la frecuencia de los que están en estrato alto, una frecuencia para estrato medio alto, medio bajo, bajo, y pues obviamente el total. Esta esencialmente correspondería a la tabla de frecuencias para un grupo socioeconómico. Por otro lado, también podríamos construir otra tabla de frecuencias para lo que tiene que ver con la ausencia o presencia de una enfermedad respiratoria. Y en ese caso tendríamos solamente estos dos valores que tenemos acá, los que tienen la enfermedad respiratoria y los que no tienen la enfermedad respiratoria y el total de datos. En ese caso, pues obviamente serían dos tablas de frecuencia hechas por aparte. No obstante, cuando nosotros cruzamos esas dos tablas, resulta en algo pues relativamente más complejo, que es lo que nosotros llamamos una tabla de contingencia, en la que cruzamos una tabla que se podría decir la del grupo socioeconómico con otra tabla que se podría decir la de enfermedades respiratorias. Al estar cruzadas, pues obviamente toda la información queda ahora de manera ya no vectorial, sino en forma matricial o en 2 dimensiones, y contiene toda la información clasificada tanto para lo que tiene que ver con la variable, en este caso podríamos decir horizontal, que es el grupo socioeconómico, como para la variable vertical, que en este caso es la presencia de enfermedad respiratoria. Toda esa información queda clasificada ya dentro de la tabla de contingencia, y esencialmente a eso hacemos referencia cuando hablamos de una tabla de contingencia, a un par de tablas de frecuencias sencillas cruzadas. Ahora, de forma rápida vamos a tomar un dato cualquiera de los que tenemos acá, por ejemplo este 27, para tratar de entender cómo se lee una tabla de contingencia. Este 27 corresponde sencillamente a un grupo de personas de entre el total, que son 400, a 27 personas de estrato bajo que sí tienen la enfermedad respiratoria. Y por tomar otro ejemplo, este 21 corresponde a 21 personas de las 400 que pertenecen a un estrato medio alto y que no tienen la enfermedad respiratoria. Ahora, cuando hablamos de una tabla de contingencia relativa, no es otra cosa más que tomar la tabla de contingencia original con las frecuencias absolutas y traducirla, si se quiere, u operarla para que quede ahora con las frecuencias relativas. Entonces, fíjense que aquí sencillamente tomamos todos los valores que tiene esta tabla de contingencia, y simplemente lo dividimos por el total, que es 400. Cada uno de esos valores lo dividimos por 400 para que ahora todos, pues obviamente, contengan los datos de la frecuencia relativa. Como siempre, el gran total cruzado de una tabla de contingencia pues debe contener todos los datos, y el gran total cruzado, que tiene el cruce de los dos totales en una tabla de contingencia relativa, pues debe dar igual a la unidad, tal como sucedía en las tablas de frecuencia. Vamos a resolver un par de ejemplos muy sencillos para
ver cómo se utilizan las tablas de contingencia y contingencia relativa para resolver ejercicios de probabilidad. El primer ejemplo nos dice cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar de entre estas 400 tenga enfermedad respiratoria y sea de estrato bajo. En vista de que tenemos la tabla de contingencia, pues nosotros vamos a, primero que todo, a verificar la fila correspondiente a las personas que sí tienen la enfermedad, y dentro de esa fila miramos la columna o la celda de las personas que, además de tener la enfermedad, pues obviamente son de estrato bajo, que son las que nos están preguntando el ejercicio. O sea que en última son esas 27 de las personas que cumplen con las dos condiciones cruzadas, en este caso de tener la enfermedad y además ser de estrato bajo. Fíjense que este 27 pues obviamente ya está relacionado acá como una frecuencia relativa acá en lo que tiene que ver con la razón de 27 sobre el total, que son 400. Para hacer el cálculo de la probabilidad, entonces nosotros recurriríamos a la fórmula que ya conocemos de la probabilidad. Diríamos que la probabilidad es la razón del número total del número de eventos favorables, sobre el número total de eventos. En este caso, los eventos favorables, pues obviamente son los que cumplen con las dos condiciones cruzadas de tener la enfermedad y pertenecer a un estrato bajo. En este caso, pues obviamente son las 27 que están ahí. Y lo vamos a dividir por el total de personas que forman parte del experimento. En este caso, pues obviamente las 400 personas que formaron parte del experimento. Fijémonos que en este caso, pues obviamente la probabilidad o el resultado de la probabilidad lo podríamos determinar directamente del valor de la frecuencia relativa dada en la tabla de contingencia relativa. En este caso, en forma decimal, el resultado de la probabilidad es de 0.0675, lo que en forma porcentual nos daría un 6.75%. Esas son las tres maneras en que nosotros podemos entonces determinar la probabilidad: en forma racional, en forma decimal y en forma porcentual. El segundo ejercicio nos dice cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar tenga enfermedad respiratoria. Fijémonos que en este caso únicamente me pone una condición: tener enfermedad respiratoria. En ese caso, pues obviamente ya no me interesa discriminar a qué estrato o grupo socioeconómico pertenece, sino que voy directamente al total de personas que sí tienen la enfermedad. Estas 91 que están aquí son todas las personas, independientemente de su grupo socioeconómico, que tienen la enfermedad. Entonces, para determinar la probabilidad en este caso, pues recurrimos a la fórmula de la probabilidad: el número de elementos favorables sobre el número total de eventos. Y en ese caso, pues los eventos favorables serían los 91 que cumplen con la condición de tener enfermedad respiratoria sin importar de qué grupo socioeconómico son, sobre los 400 que son el total de elementos del experimento, y de esa manera pues obviamente determinaríamos la probabilidad. En este caso, de forma decimal, nos da un valor de 0.2275, que en forma porcentual correspondería al 22.75%. 22.75%. Ahí están nuevamente las tres formas de determinar la probabilidad: en forma racional, en forma decimal y en forma porcentual. Bien, chicos y chicas, con esto terminamos entonces la video clase. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un muy feliz resto de día.